Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente estamos estudiando una estrategia que en mi caso, que nací en la iglesia, no ha sido muy aplicada y es el hecho de respetar lo que los otros creen. Y digo que no ha sido muy aplicada porque el ser humano como tendencia general tiende a defender lo que cree y para defender lo que cree atacar al otro. Entonces esa ha sido una forma de actuar que realmente muchas veces ha espantado a las personas de creer en Dios. Porque hablamos de el Dios que exige y creemos que hacer es la forma en que nosotros debemos presentar a Dios. Que haciendo cosas, que guardando el sábado, que vistiéndonos de la manera adecuada, que no comiendo, que no haciendo, y todo es el Dios del no. El Dios que le enseñamos a nuestros hijos desde pequeñito. A papito Dios no le gusta eso. Diosito se enoja si hacemos eso. Entonces presentamos el Dios del no. En lugar de enseñarle a los niños, un niño se maravilla viendo un pajarito, viendo una mariposa, viendo el mar. Y en lugar de decirle, mira, eso lindo hizo Papito Dios hizo los pajaritos. No, hablamos del Dios del no. De un Dios que parece que todo le molesta y que todo es inalcanzable. Esta lección es maravillosa porque estamos en una época actual donde el mismo Pablo hablaba de las filosofías que entrarían y que contaminarían. Y entonces estamos donde un nuevo concepto, y voy a entrar en un campo muy común, pero del que no les gusta hablar, y no nos gusta hablar, sobre todo a mí, que yo tengo mi canal YouTube. Cuando hablo de este tema resulta que me lo anulan y no me dejan. Esperemos que esto que estoy hablando hoy día no sea de esa manera. Pero hay un nuevo concepto de lo que es el matrimonio. Nosotros estudiamos que el matrimonio era lo que es el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero ahora hay conceptos diferentes. Y ahora la familia se conforma por dos hombres, por dos mujeres, etcétera, etcétera. No voy a entrar a polemizar en el tema. Pero esa es la realidad en la que nosotros nos enfrentamos. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo empiezo y yo voy a hablar de Dios diciendo, Dios no aprueba el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Dios solo creó el matrimonio entre el hombre y la mujer, y empiezo a atacar lo que los otros creen, yo no voy a acercar a ninguna persona a Cristo. Yo tengo que encontrar el punto en común. Y eso fue lo que hizo Pablo. Resulta que hubo una época en ese lugar donde él estaba, en el que hubo una enfermedad y que murieron muchas personas y no había Dios al que ellos creyeran, porque ellos creían, este pueblo griego creía en más de 3.000 dioses. Entonces no había Dios a los que ellos clamaran que ayudaran a cuidar contra esa peste que había. Y entonces decidieron hacer un rebaño de, no me acuerdo si eran ovejitas, y decirles, vamos a soltar, y donde ellas se paren, significa que en ese lugar tenemos que hacerle un altar al Dios que no conocemos. Y entonces efectivamente, soltaron este rebaño de ovejitas y donde se posaron, ¿verdad? Donde se posaron, entonces ellos hicieron en ese momento un altar. Hicieron el altar al Dios no conocido. Entonces Pablo, que era muy inteligente, que Pablo decía, con el que no cree, me hago a él, ¿quién quita que después yo lo convierta? Entonces él estudiaba al pueblo al cual él se iba a referir o con cual él iba a hablar, y él buscaba la manera de conectarse con ellos. Entonces estaba él. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, más de 3.000 dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piedosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, él tenía una estrategia. Cuando iba donde los judíos creían en Dios. Entonces él cogía las escrituras y con las escrituras, con lo que decía Isaías, les decía, ¿saben qué? Este Salvador del que habla Isaías ya vino, pero
¿no? Los otros que no conocían y que no creían en Dios, entonces lo cogieron y lo llevaron déjenme acordar el nombre, ah, al aerópago, algo así se llamaba, ¿no? Ya, ahorita me olvidé. Aquí está, Areópago. El Areópago era un lugar, era una colina donde se reunían a discutir sobre lo que la gente creía. Entonces lo toman a Pablo y lo llevan al Areópago. Y entonces Pablo aprovecha ese momento y dice, y ahí vemos el capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, perdón, desde el 23. Porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Entonces encontró un puntito en común para hablarles. Y dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden en los tiempos y los límites en su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Encontró un altar al Dios no conocido y de eso se valió. Y les presenta un Dios que es un Dios de amor, contrario a los dioses que ellos tenían, porque los dioses que ellos tenían eran crueles, sanguinarios y demandaban sangre. Les enseña algo diferente. Entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y eso cómo lo aplico ahora? Pues si tenemos que hay actuales conceptos de un matrimonio que va contra lo que nosotros creemos que debe ser un matrimonio, ¿cuál sería el punto para acercarnos a esas personas? Esas personas se casan porque se aman. Entonces el punto es el amor. Tú que sientes amor por esta persona, quiero que sepas que Dios te ama tal como tú eres, con tus creencias, con tus convicciones. Dios te ama y Dios te acepta. Y en el momento en que tú le dices a estas personas eso, vas a poderte conectar porque el contraste es el punto en común. Estas personas, se los digo yo por mi propia experiencia como psicóloga. Yo tengo una pareja de este tipo en consulta porque tienen problemas. Entonces, hablamos del amor y de lo que significa el amor, y el amor significa no atacar a la otra persona. Significa enseñarle que hay un Dios que te acepta tal como tú eres, con tus conceptos erróneos. Yo no puedo decirle ni siquiera tus conceptos erróneos porque en ese momento formo división. Dios te ama y Dios te acepta con tus conceptos. Entiende que Dios te acepta tal como tú eres. Y si tú en este momento estás con tu pareja en un momento de angustia, busquemos qué es lo que está produciendo esa angustia. Y cuando te das cuenta, la otra persona se abrió a escucharte. Y este error no solo lo cometemos con personas de creencias diferentes. Empezamos a atacar el día de reposo que tienen las otras personas. Deja de atacar lo que las otras personas quieren, porque tú no eres Espíritu Santo para convencer. Tú tienes que hablar del amor de Dios. Y entonces hay personas tan fundamentalistas en la iglesia que dicen, sí, todo es amor, y no hablas de la doctrina, y entonces se meten las cosas negativas. Es que cada cosa tiene su espacio. Yo he tenido sermones con respecto a la vestimenta. Una cosa es para la persona que ya conoce y que ya entró en nuestra iglesia y que ya está en la iglesia. Y otra cosa son las visitas. La visita, que venga a la iglesia como crea que tiene que venir, que en el momento en que vaya a la iglesia y vea a las personas vestidas de X manera, solita la próxima semana viene diferente. Pero si tú comienzas a ponerle condiciones y atacarle por cómo vino a la iglesia la primera vez, seremos piedra de tropiezo. No es lo mismo. Si a mí me preguntan, voy a ser muy concreta. Yo tengo una visita y me dice, ¿a quién puedo escuchar? Yo de una lo mando al pastor Alejandro Bullón.
Pues si ya tengo una persona que está en la iglesia y que necesita aprender más, lo mando a que escuche el pastor Esteban Bor. Cada uno dentro de su estilo es para diferentes tipos de personas. No todos podemos ser iguales. Una oración hecha en público que es muy larga, pues a las visitas las espanta. Dice la señora de White, aquellas personas que en público oran muy largo, significa que en privado no oran con Dios y aprovechan ese momento para hacer lo que no hacen en privado. En público las oraciones deben ser cortas, no pueden ser largas. Entonces todo esto, esta maravillosa lección de cómo Pablo se valió del Dios no conocido para hablar de que ese Dios no conocido no necesitaba templos y no necesitaba sacrificios, sino que ese Dios que hizo los cielos y la tierra está al lado nuestro. Qué maravillosa introducción. Y lo mismo sucede cuando nos acercamos a nuestros hijos. ¿De qué Dios le estamos hablando a nuestros hijos? Del Dios del no. Entonces viene nuestro hijo y nos dice, mamá, me quiero hacer, o papá, me quiero hacer un tatuaje, y de una le caemos con todo. Y la Biblia dice, y Levítico dice, y que no escribas en tu cuerpo. Esa no es la manera. Nosotros tenemos que, la manera adecuada es, primero, estudiar qué creen nuestros hijos, qué están pensando nuestros hijos. Nuestros hijos creen que la marihuana no es mala. Nuestros hijos creen que somos anticuados. Nuestros hijos piensan que primero hay que hacer el amor antes de casarse para ver si vamos a funcionar en la intimidad. Eso es lo que creen nuestros hijos. Nuestros hijos creen que primero hay que convivir antes de casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que saber qué creen nuestros hijos. Nuestros hijos nos dicen, ¿por qué es malo pintarse el pelo de color verde? Y tú, mamá, te lo pintas rubio o tú te cubres las canas. Nosotros tenemos que ver qué creen nuestros hijos y estudiarlo y tratar de buscar el punto en el cual ser empáticos. Y si viene tu hijo y te dice, me quiero hacer un tatuaje, ¿y por qué te quieres hacer un tatuaje? Ay, mamá, porque yo te amo y me quiero tatuar aquí en el hombro tu firma. Oh, mi amor, qué bonito homenaje, ¿no? Pensar escribirte algo como mi firma para que nunca se borre. Sin embargo, eres menor de edad y al pasar el tiempo puedes cambiar de idea, mi amor. Entonces vamos a esperar, porque por el momento no te voy a dar permiso a que tú seas mayor y ya cuando seas mayor, pues tú ya tienes la libertad de hacer lo que tú creas que tienes que hacer. En ese momento no atacamos a nuestros hijos. Viene tu hijo y te dice, mamá, mi amiga tal está embarazada y tú comienzas. Por eso es que no me gusta que estés con esa niña. Ahí están las consecuencias de tener relaciones sexuales sin casarse. Por más y empiezas a atacar, tu hijo nunca más te va a contar nada. Pero si tú le dices, mi amor, ¿y qué pasó? No, mamá, que sí, que el enamorado. ¿Y cómo se siente ella? Ay, se siente de tal manera y se va a hacer un aborto. Mi amor, ¿y tú qué piensas? Y es un ser que se ha formado en su barriga. No, mamá, si eso no tiene sentido, que no sé qué. Pero mi vida, más o menos a las 3 semanas ya se desarrolló el corazón y el cerebro. Quiere decir que ya hay sistema nervioso, mi amor. De pronto debería pensarlo un poquito más. Y nada más y te callas. Porque tú le ataques a la amiga, no es que la amiga se va a dejar de hacer el aborto. O es que tu hija se va a convencer. No, lo único que vas a lograr es que no te cuente nada más. Pero sí en base a preguntas. Nosotros podemos invitar a la reflexión, decirle, mira mi amor, hay tantas personas que quieren adoptar un bebé. Y de pronto ese puede ser un bebé que puede tener un papá y una mamá. ¿No te parece? Y así, de la manera más humilde, de la manera más humana y de la manera más piadosa. Sin ese juzgar, de creernos que nosotros estamos bien y que el resto está mal. Que nosotros, perdón, como adventistas tenemos la verdad y que el resto está totalmente equivocado y les hablamos del santuario y les hablamos del mensaje del tercer ángel, que está bien que lo demos, pero tenemos que ser prudentes. No podemos irnos directo a las profecías, a meter miedo con personas que ni siquiera conocen del amor de Dios. Y antes de estudiar profecías, antes de enseñar de profecías, con un maestro de historia universal y de geografía, las profecías son maravillosas, pero nútrete del conocimiento secular,
para que tú sepas cómo contestar como información, no como ataque. Así que estas lecciones son maravillosas porque realmente qué estratégico que fue Pablo. Y en ese lugar donde él estaba, no se convirtió mucha gente, pero se convirtió gente clave, gente importante, que después fueron personas muy valiosas para la iglesia. Realmente, en mi experiencia, yo cuando tengo personas, tengo muchos pacientes de todas las religiones, tengo muchos pacientes ateos, ¿ya? Saben mi posición y yo les hablo de mi experiencia como, mira, yo no sé si yo no creyera, cómo pudiera salir de pronto, cuántas veces yo he tenido ataques de pánico. Y entonces en los ataques de pánico, les digo lo que yo les cuento a mis pacientes, en los ataques de pánico yo me cuestiono, porque un ataque de pánico es un miedo al futuro, yo cuestiono mi creencia de que yo conozco un Dios que es el dueño del futuro y el que está al control de todo. Sin embargo, me dan ataques de pánico porque la naturaleza humana es no creer. Y en ese momento yo clamo a Dios y entonces logro empatar mi creencia con lo que estoy viviendo en ese momento. Me doy cuenta de lo que estoy pasando y le clamo. No sé cómo hace la gente que no cree y tiene estos ataques de pánico, ¿verdad? Y hablo como si nada, desde mi propia experiencia. Pero incluso cuando cuentas tu experiencia, tienes que ser humilde. Si hay algo que nos falta es total humildad y entender que tanto el hacer como el querer es por el Espíritu Santo y por su buena voluntad. Nosotros solo podemos hablar de lo que nosotros vivimos con humildad y de lo que a nosotros no funciona. Y tener la apertura de que alguien te puede decir, bueno, Marta, pero ¿cómo es posible que una persona con saber científico hable de cosas que no son científicas? Yo tengo que tener el conocimiento de saber que Einstein, que Pascal, que grandes filósofos creían en Dios. Que los astronautas cuando fueron a la luna se maravillaron y dijeron, ¿cómo es posible que haya personas que no crean? Tenemos que tener conocimiento actual. Actualmente hay tantas preferencias sexuales y ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Estúdialas para que sepas de qué y dónde encuentras el punto en común. Hay esto que se llama el mindfulness, que me centro en mí mismo y medito y no sé qué y no sé cuánto y toda la fuerza está en ti. Y está muy de moda el mindfulness. Entonces yo como psicóloga tengo que conocer el mindfulness. ¿Saben lo que es el mindfulness? Si lo aplicamos, orar. Es centrarte y creer y concentrarte en algo. Si yo no conociera el término y me vienen a hablar de eso y yo de una vengo y lo ataco, en lugar de usarlo para que las personas oren, esta famosa meditación, la oración es una meditación. Entonces, comunícate con esa fuerza de un universo perfecto y este rayo cósmico que entra en ti. Ya ese rayo cósmico que entra en ti, que te hace meditar, que en mi caso yo lo llamo el rayo de luz de Dios. Y entonces la persona se abre y hay una oportunidad de entrar. Te digo que para los padres y las madres que me están escuchando, cambien su estrategia del no. No les digo que comprometamos nuestra creencia, sino que escuchemos. Y cuando escuchemos, preguntemos, no ataquemos. Si viene tu hijo y te dice, mamá, la marihuana me ayuda a concentrarte. Y tú le preguntas, hijo, ¿tú crees que algo artificial hace que tu mente adquiera destreza? Mi amor, cuando tú te apoyas en cosas externas, la fuerza interior no se desarrolla, mi vida. Así que encuéntrala en ti. Procura tú calmarte por tus propios esfuerzos. Y te sonríes y te das media vuelta y te vas. Ya le introduces una semillita y ya puede el Espíritu Santo obrar. Eso no significa que aceptemos que en nuestras casas se haga cosas con las que no estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que aceptemos en casa
cosas que no estamos de acuerdo, ni que aceptemos que en casa se hagan cosas que vayan contra nuestra creencia. No las aceptemos. Sencillamente aquí no se hace. ¿Ya? Y preguntemos por qué lo haces y busquemos el punto en común e instruyámonos sobre estas nuevas creencias y estas nuevas filosofías. Pero sobre todo, dobla rodillas, calla tu mente y deja que Dios te hable, porque tú te pones con tu propio razonamiento y comprende que como a ti te entró el mensaje, no es como le entra a las otras personas. Cada persona tiene su propia forma y su propia manera, que nosotros, no es que todos tenemos que ser psicólogos, ni todos tenemos que ser pastores. Hay personas que convierten y que llevan personas a Cristo solamente por su humildad. Dicen que en la antigüedad, no me pregunten ni la fecha ni nada porque no lo sé, había alguien que solamente pintó 2 cuadros. Uno de un representante de una iglesia, todo en su caballo, con todas sus vestiduras y sus cosas de oro, todo eh, sumamente lujoso. Y al lado puso a Jesús con su túnica sentado en un burrito. Ese cuadro convirtió muchas almas más que muchos discursos. Nosotros debemos reflejar un rostro de alegría, un rostro de, en lugar de, ay, me duele la espalda, un rostro de, hoy tengo un aguijón, me duele la espalda y sé que Dios lo permite para que yo clame a Él y sonreír, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Dejemos de ser quejumbrosos. Yo ya tengo 60 años y es increíble cómo se habla de enfermedades. No hablemos de enfermedades. No significa que no nos duela, pero donde pones tu atención, ahí está tu corazón. Que nuestra atención esté en la sanidad de Cristo Jesús, tanto en nuestra parte física como en nuestra parte espiritual, y no en aquello que el enemigo siempre está atacando. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermanos.